Hay mucha timidez, así que bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Para Mariana y para mí, la verdad que es una alegría tenerlos a todos ustedes en este segundo foro que estamos haciendo en el marco de los 50 años del golpe de Estado y no al terrorismo de Estado, que en realidad el fondo es ese, que no se vuelve a repetir. Y que desde ya aprovecho para anunciarles el foro del próximo viernes, que es el rol del cine contra el terrorismo de Estado, en el que vamos a tener a César Charlone, al Walter Tournier, a Gabriel Pelufo. Empiezo por los hombres, pero después para darle fuerza a las mujeres. Quizás Guillermo Casanova, que está filmando y va a tratar de venir, y mujeres como Anabel Parodi, que fue una de las que trabajó el cine durante la dictadura, Virginia Martínez, Cecilia Lacruz y probablemente también María José Santa Creu. Así que bueno, ya están convidados para el próximo viernes a las 7 también. Bueno, este foro que armamos con Mariana de Infancias en Memoria de Infancias en Dictadura, ¿no se oye? Se oye poco. Bueno, lo importante viene después igual. Es un tema que muy doloroso, que no se ha tratado mucho, que creemos en estos foros que estamos haciendo con Mariana, que tratamos de hacer lo que no se dijo, lo que no se sabe tanto, porque se saben más los titulares que lo que le sucedió a la gente, a cada cual en su vida, en su vivencia. Y acá tenemos 4 vivencias tremendas y muy distintas, que forman parte también del Plan Cóndor. No sé si ustedes conocen a cada uno de ellos. Victoria Sequeira, que ella les va a contar, que estuvo presa con su madre. Francesca Casariego, que fue secuestrada con su madre en Río Negro y trasladada clandestinamente acá, etcétera, etcétera, que va a contar. Mateo Gutiérrez, que es el hijo de Gutiérrez Ruiz, asesinado con Selmar Michelini, William Whitlow y Rosario Garredo. Mariana Zaffaroni, hija de desaparecidos. Bueno, son instancias muy difíciles. Nosotros les hicimos unas preguntas disparadoras, pero después ellos cada cual va a contar lo que quiera contar de su experiencia. El cable. Cambio sobre todo para que no le haga ruido a ellos y a ellas. ¿Querés decir vos las preguntas disparadoras? Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá nuevamente. Como dijo Diana, este evento está organizado entre la Fundación Benedetti y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, y venimos trabajando juntas desde hace varios años haciendo estos ciclos de memoria, como decía, otras memorias y otras experiencias, y hoy son las miradas de las memorias de las infancias en particular, que fueron directamente afectadas, pero también sabiendo que todas las infancias fueron vulneradas de cierta forma por el terrorismo de Estado, y que aunque parezca que solo le pasó a algunas y algunos, nos pasó a todas y todes. Entonces, estas son formas de empezar a dialogar y a visibilizar historias que hasta hace poco no eran parte de la discusión pública o de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, a pesar de que son muy famosas o reconocidas las historias de las personas que tenemos la suerte de tener acá hoy con nosotras, no sabemos qué se experimentó, qué significó personalmente para ellos y para ellas experimentar estos acontecimientos siendo niñas y niños. También cómo se plantearon después la construcción de su futuro, luego de haber vivido estos eventos tan difíciles y sufrido estas violencias en sus familias y en sí mismos y mismas. Cómo definieron después estas experiencias, su trabajo, porque además lo que tienen en común no es solo haber sido
víctimas del terrorismo de Estado, sino también que son activistas hoy de distintas maneras, siguen trabajando por la justicia y la memoria en el presente. Entonces, ¿cómo definieron esas experiencias su trabajo como buscadores y buscadoras de justicia? Y cómo ven ellas y ellos hoy los efectos de ese pasado en el presente. Entonces ahora le vamos a pasar la palabra primero a Mateo, después a... Bueno, no, digo, para... Sí. Y, ¿verdad? Justicia y reparación, ¿no? Sí. Ponelo acá, Mateo. Apoyalo. Mateo es el más tecnológico. Es cineasta, entonces usa su lenguaje. Cada uno tiene su lenguaje. Que por cierto, hablando de lenguaje, disculpa, antes de que empiece. Hablando de lenguaje, ahí afuera hay una exposición que la hicieron 5 compañeras del grupo Jacarandá, 2 están acá, que es Victoria Sequeira y Francesca Casariego, y que justamente también es Memorias de Infancia, que estaría bueno que después las vean, las visiten, donde están esas muñecas, con esas cartas que están puestas en la pared, que creo que tiene un significado bastante importante. Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí, es un honor estar acá. Muchas gracias a la Fundación, es un placer conocer a los otros integrantes. La verdad que lo hago con gusto. Pero me planteé contestar las preguntas que planteó la producción de la Fundación de una manera... O sea, voy a intentar contar mi experiencia, el reconto de la experiencia, apoyado en fotografías, porque es la manera que lo sé hacer, que creo que contestan la mayoría de las preguntas que están planteadas como puntapié, digamos. Si alguna quedara fuera, obviamente la puedo contestar luego. Y me inspiré en empezar con esta imagen. Esta imagen es la única postal que mi padre me envió. Primero que nada, mis recuerdos de dictadura, yo soy del año 69 y mi padre se exilió con todos nosotros en el 73. Mis recuerdos de dictadura empiezan en Buenos Aires, ¿no? Un niño en Buenos Aires criándose con su familia en Buenos Aires. Un niño entre 4 y 6, 7 años, o sea, entre el golpe de acá y el asesinato en Buenos Aires. En el año 75 mi padre viaja, acompañado de mi madre, a Luxemburgo, a una reunión del Parlamento Europeo y hace denuncias sobre la situación, sobre todo de las cárceles en Uruguay. Y bueno, y tienen un viaje por Europa y van a Madrid, y él desde Madrid es la única correspondencia que tengo directa de él conmigo. Yo en Montevideo, él en Madrid. Y dice así: para mí, Mateo Gutiérrez, Dorrego 2966, que era donde vivía, 2699, que era donde vivíamos. Después nos mudamos, nos dimos cuenta que era un edificio que estaba lleno de militares, increíblemente. Y el tipo, y está borroneado arriba, así que no sé cómo cómo me nombra al principio, pero básicamente, perdón que me tengo que poner lente. Ahí va. Básicamente dice: pienso que ese gordo que es usted se estará portando cada vez mejor. En esta ciudad muy grande viven Taco, Aureliano, Graciela y todos tus primos. Besos grandes para ti, que ya ni miras televisión de tanto trabajar, ¿verdad, papá? Creo que ya a los 5 años yo ya estaba un poco obsesionado con la imagen de la televisión, se ve. Entonces, nada, como para arrancar, obviamente la foto es de Madrid, se está refiriendo a mis tíos, Taco Larreta, Aureliano, todos los hermanos de mi madre. Quiero recordar que mi padre era hijo único y no tenía hermanos. Entonces habían ido a trabajar, habían ido a Luxemburgo y aprovecharon para ir a Madrid a visitar a los tíos que son los hermanos de mi madre, digamos. Esta es la imagen, la única imagen que tengo con él. Yo soy el cabezón que está atrás mirando para el costado.
Él está adelante con todos los hijos del que está sacando la foto, que es un amigo de él que se llama Mario Capurro. Acá estábamos en Villa Gesell, creo, del año 74, si no estoy mal. Y acá es donde se ve mi madre, mi padre, yo y mi hermana al costado. Es la única imagen que tengo de él juntos, digamos. La imagen que yo tenía de él en ese momento era un hombre de campo. Un hombre de campo, nosotros íbamos a Tacuarembó, su madre tenía un campo en Tacuarembó y fue quien nos dio una vida holgada en ese sentido, en esa época. Entonces yo lo tengo como un hombre de campo que trabajaba con sus primos, que son los dos que están en el costado, y las esposas, y íbamos al campo siempre, incluso en el exilio. Nosotros en verano en el exilio nos veníamos sin él y íbamos para el campo algunas semanas. Y lo otro, bueno, que era un político, yo sabía que era un político, trabajaba de eso y que se seguía mucho, se hablaba mucho de este hombre, que era Wilson Ferreira. El que está al lado es Alberto Sumarán, que era compañero de él en ese momento. Esa era la imagen básica que yo tenía en Buenos Aires de mi padre. Esto es representativo de la época de Buenos Aires. Para mí, dimos vuelta a este disco una y otra vez durante todo el exilio. Quedó como una cabecera musical para mí y de influencia directa. Es un disco con cierta historia, además, porque está firmado por Citarrosa para Wilson Ferreira, y no sé por qué terminó en mi casa, nunca terminó en lo de Wilson, y la cosa que yo me quedé con este disco. Y nada, es algo que musicalizó toda esa época para mí. Por eso cuando hice la película de F, Destino Final, que es sobre este caso, le pedí a la familia Citarrosa la banda sonora porque era parte fundamental de esa historia que yo quería contar. Así éramos nosotros en Buenos Aires. Esos son mis hermanos. Facundo, Magdalena, Juan Pablo, Marcos el mayor y el señor gordo que hacían referencia hoy, que soy yo, que ahí se ve mejor. Y lo nombro y lo muestro a él, a Marcos, mi hermano, porque fue alguien que vivió, que tuvo un rol vital y importantísimo en el día del secuestro y como familia en adelante fue una referencia para mí siempre. Acá se ve un hombre, que si bien la foto es anterior, se ve un hombre más preocupado. Acá está la faceta de mi padre, que no era la habitual en la vida cotidiana. La vida cotidiana era todo alegría, no pasaba nada, estaba todo bien, llegó con caramelos, nunca un drama. Yo no sabía qué estaba pasando, obviamente, mis hermanos tampoco. Lo muestro así porque un día, y hoy lo hablábamos un poco así, un día, y yo lo viví en ese sentido así como niño, y por eso hago esta introducción, hay un secuestro. Un día rompen todo, la puerta, y entra este señor que yo lo tenía desdibujado en mi mente. Es una patota de Argentina, liderada por Aníbal Gordon, y él es Osvaldo Forese, el Paqui. Paqui por paquidermo, porque era gordo y grueso, y era el que tiraba las puertas, digamos. Este hombre es el que entra y es el que hace toda lo más brusco, es el que tira las bibliotecas, el que tira los equipos, el que hace todas las cosas de fuerza. Yo nunca salí de mi cuarto, lloraba porque sabía que, y mi hermana lloraba, es la imagen, y siempre la tuve borroso, como que tenía movimientos en el cuarto, ¿no? Como que veía que pasaba gente, pero yo nunca salí del cuarto mientras estuvieron ellos ahí. Muchos años después, mi hermana, que dormía conmigo en el mismo cuarto, me corroboró que sí, que el Paqui había entrado y había revisado el ropero y había sacado valijas. Valijas de arriba, del ropero nuestro, porque ellos guardaban todo en valijas y lo tiraban por la ventana, los autos que estaban abajo lo iban guardando. El escritorio del Toba, bueno, contado por mi madre, cajón por cajón, se vació en valijas y se tiraba por la ventana las valijas para que los otros se levantaran. Y así fue que no quedó un papel de él ni de nada. Mi madre siempre habló del secuestro de un señor más refinado, entre comillas, obviamente, porque lo hablaba de otra manera, y años después supimos que era Aníbal Gordon. Es una imagen que a mí me quedó siempre, porque la escuché hablar a mi madre toda la vida de los diálogos con este señor. Y un día, ahora me lo después más adelante voy a decir por qué, nos dimos cuenta que era él.
aparece el auto, y un día me dicen que está muerto, y me dicen que apareció un auto abajo de un puente en la noche, y que está muerto. Claro, esta imagen que estamos viendo es la foto real de la policía cuando encontraron el auto, es el auto de verdad. Obviamente yo la vi mucho después de la dictadura, pero es la imagen que yo tenía en mi mente. O sea, esta imagen del auto abajo de un puente quedó en mi cabeza, en mi retina, toda la vida, como algo oscuro, como algo al que algún día iba a querer desdeñar, que iba a querer saber. Cuando vi la foto, era increíblemente la imagen que yo tenía en mi cabeza. Después, esto es otro tema, pero le hago un paréntesis para que se entienda con lo que digo después. Tengo hasta la duda que hayan estado en ese auto. Ese auto, después me dijo un forense, ahí no hay nadie adentro, no tiene peso ese auto. Esto es simplemente un paréntesis para un tema que es los engaños que hemos tenido constantemente, siempre queriéndonos hacer pasar por cosas que no fueron, y ahí tengo un listado de cosas por repasar. Bueno, esta es una. Mi madre encuentra esta foto después del asesinato, obviamente aparece Selmar, el Toba, William y Rosario asesinados, y mi madre encuentra esta foto que fue en el Parlamento Latinoamericano del 67 y se hace famosa, porque eran los dos legisladores asesinados. Y yo me crío con esta imagen como representativa de lo que había vivido, ¿no? Por supuesto que después me entero que con ellos habían aparecido Rosario Barredo, que la imagen es, de las pocas fotos que hay de ella, es la imagen de la película, por eso está con los años, y lo dejé por gusto para que veamos la edad. 26 años tenía Rosario Barredo. Esa es Gabriela, por supuesto, su hija. Y William tenía 29 años. Eran dos chiquilines. Mi padre murió con 42 y Selmar tenía 52, para que veamos las diferentes, no solamente por edad. Había una cosa de que Selmar era el político, igual que Wilson en este caso, pero en Buenos Aires se unificaron un poco, eran los políticos de carrera, el Toba cumplía una función más de intermedio y los jóvenes, que eran ellos, que buscaban otra alternativa. Wilson se exilia y por supuesto que en mi familia queda la figura de Wilson como un referente en el exilio. Constantemente se hablaba de él, de qué hacía, qué decía y qué no decía, o sea que por force me metieron a Wilson durante la dictadura siempre, porque aparte se hablaba mucho de la relación que habían tenido con Selmar en Buenos Aires, cosa que se obvia mucho en la actualidad, y por supuesto la relación que tenía con mi padre desde siempre, que por lo que sé era más cariñosa y más afectuosa, con Selmar era más intelectual y política. Cuando después empezamos a investigar, cuando enseguida empezamos a razonar lo que había sucedido, el nombre era Badora, era el jefe del ejército de ese momento. Entonces siempre tuve la imagen de Badora, ¿no? Como que el milico seguramente que haya estado involucrado más directamente en la idea del secuestro. Por supuesto el presidente, el civil Bordaberry, que hasta ese momento fue presidente, por lo tanto era el jefe de las Fuerzas Armadas. Acá se está con los otros, que sobre todo está Cristi acá en la parte sobre la izquierda de la foto, que era el más pesado, era el grupo 1 del ejército, creo que se dice, y el regimiento número 1, eso, y es el que se dice que el que impuso en la interna militar la parte más cruel y facha, etc. Bueno, el presidente se codiaba con los otros presidentes de la región, obviamente, entonces ya teníamos una idea de qué estaba sucediendo. Yo, obviamente, lo que estoy contando son recuerdos alimentados por mis hermanos, recuerdos que luego los corroboré después de la dictadura con imágenes que me corroboraron esas vivencias, ¿no? Porque no todo es visión directa, sino vivencia. Y bueno, cuando nosotros volvimos de Buenos Aires, nos vinimos a Montevideo, al apartamento de mi abuelo materno, Gualberto Rodríguez, que había fallecido un año antes. Era enfrente de la Plaza Gomensoro. Estábamos ahí en el año 76
recién llegados, y una noche y una mañana empiezo a escuchar a gritar a mi madre, apareció una Inés, gritaba como loca, apareció una Inés. Yo no entendía qué sucedía. Había aparecido Ana Inés Cuadros, había pasado lo del segundo vuelo y toda la operación de la floresta, que era, no me acuerdo, Susi, era la operación Susi, algo así, que los hacen venir como si hubieran querido invadir. Bueno, ahí estaba Ana Inés Cuadros, íntima amiga de mi madre, una mujer, hija de un matrimonio de alta sociedad de Positos, de Carrasco. Pero vos sabés que en ese momento... Ahí va, pero en ese momento los padres de Cuadros vivían enfrente a nosotros en Francisco Vidal, en un apartamento que daba con la Rambla. Exactamente, que por supuesto estaba en conflicto con la actividad de la hija, ¿no? Pero bueno, lo que recuerdo es eso, mi madre gritando que había aparecido una amiga, Inés Cuadros, que yo me enteré después que había estado secuestrada como integrante del PVP en Argentina, había estado en Orleti, había tenido unas vivencias tremendas que luego ella supo contar, y quedó como una referencia en mi niñez de la situación sin entender nada. Yo me quedaba con esos datos de que algo importante pasaba, evidentemente. Uno después empieza a atar todos los cabos sueltos. Habíamos vivido en Argentina, habíamos pasado el golpe de Estado con la asunción de Videla, Macera y todos estos que están acá, y como toda familia futbolera sufrimos el Mundial del 78. Lo sufrimos, no lo podíamos creer, ver a esa gente ahí entregando una copa. Eso, entre las preguntas que se hacían acá, y para hacerlo de una manera más superflua, eso me definió en mí. Nunca pude hinchar por Argentina, jamás pude hinchar por Argentina. Hinchaba por Holanda y así quedé para siempre. No, me afectó tanto esto que no lo pude arreglar nunca. Y lo digo como una pavada futbolística, obviamente. Este es Amaury Prand, era el jefe de servicio de inteligencia del ejército en ese momento. Para mí, el ideador junto al jefe del ejército y a la cúpula civil de todos los hechos que hemos vivido, desapariciones, asesinatos y detenciones. Murió enseguida que empezó la democracia y lamentablemente pasó desapercibido y siempre quedamos tratando de agarrar a los que trabajaban para él, digamos, pero este señor era un ideador de todos estos sabandijas que supimos después. Y acá estoy poniendo, todavía sigo en el año 78, acá estoy poniendo a Cecilia Fontana de Heber, la mujer que murió envenenada con los vinos aquellos que mandaron a los políticos del Partido Nacional. ¿Por qué la pongo? Porque creo porque un mes antes de que ella la envenenaran, había una interna militar muy picante en el sentido de que Gregorio Alves quería tomar el poder y volteó, digamos, internamente a Amaury Prand, a Gavazo y a todos los que habían hecho las peores cosas. Entonces, yo ahora estoy justamente en un documental sobre este caso de los vinos envenenados y yo creo que acá lo que se le quiso hacer es dejarle un muerto al próximo que venía, que era este señor Gregorio Álvarez, lleno de ganas de poder, digamos, ¿no? Y bueno, y nos los tuvimos que aguantar como 4 o 5 años más. Mis vivencias en Montevideo, una vez estando acá, es el no. Mi casa se convirtió en un lugar de reunión constante, así. Yo soy el menor de cinco hermanos en ese momento, más mi madre, que después empezó con actividad. Mi casa era una constante reunión. Yo como adolescente lo sufrí bastante, confieso, porque no había mucho espacio para otra cosa. Pero bueno, se vivió con mucha fuerza todo esto del no, y en mi casa más. Después vinieron las internas, ACF y todo lo que representaba Wilson para nosotros y la esperanza que era para nosotros él, etcétera. Por lo tanto, lo vuelvo a poner porque estábamos pendientes de qué hacía él y qué no. Y a través de mis hermanos, sobre todo de Marcos, el mayor, empiezo a ir a los primeros actos, digamos, populares, que es 1 de mayo del 83, yo con 14 años, acompañando a mis hermanos y empezando a ver y a descubrir las otras vivencias, los otros ejemplos y las otras cosas que habían sucedido más allá de lo que nos había pasado a nosotros.
También ese mismo año fui al Río de Libertad con mi hermano también y participé de esto. Mi madre estaba en el estrado, o sea que todo tenía una carga muy, muy importante para nosotros en ese momento. Y todo eso lo viví con mucha euforia, siendo muy chico, porque tenía apenas 14 años. Él es Marcos, que por él iba a estos actos y por él me empecé a interiorizar de todo. Lamentablemente falleció 20 años después por un accidente y es alguien que, nada, quedó en mi retina para siempre. Por él me empiezo a enterar de que había desaparecidos, por él me entero de la Tota Quintero, me entero de que Elena Quintero se había desaparecido, me empiezo a enterar de que había niños desaparecidos, me entero de Manuel Liberov, que había sido secuestrado el día después de mi padre en Argentina y estaba desaparecido. Hoy en día estamos seguros que estuvo en Bacacay, que es un lugar atrás de Orleti que se descubrió ahora, donde también estuvieron Guaylo y Barredo con Gabriela, o sea que es alguien que un puzzle más dentro de toda la actividad nuestra, dentro de todo el caso nuestro, perdón. Los niños, Simón, Mariana, yo se lo dije, para mí era muy fuerte la imagen de ella. Yo era un niño y veía a una niña desaparecida, era terrible para nosotros, como que no lo podíamos comprender. La situación de los presos, obviamente, no solamente de estos los rehenes, sino la situación de todos los presos, eso ya lo sabíamos de antes, porque por medio de los propios Michelini sabíamos de la situación que se vivía. Y un día, un señor llamado Enrique Rodríguez Larreta, pariente de mi madre, hace una denuncia en Europa sobre un lugar de detención donde él había estado y descubrimos, o descubre en realidad años después, es el que nos lleva a Orleti, es el que reconoce a Orleti y el que nosotros, a partir de las declaraciones de él, empezamos a darnos cuenta que los captores del TOA, en este caso hablo del TOA porque yo estaba ahí, no puedo decir exactamente por lo de Salmar, pero creo que también, estaban en convivencia un mes después con los uruguayos, con los agentes uruguayos. Entonces es un poco él el que nos abre la cancha de empezar a entender qué había sucedido y por dónde. Acá entra Cordero, porque a partir de toda la situación de Orleti nos enteramos de Gavazo, de Cordero, de Campos Armida, de Silveira. ¿Y por qué me quedo en Cordero? Cordero, lo voy a intentar resumir lo más corto posible. En el secuestro del TOA, el portero del edificio le dijo a una vecina nuestra, que después la vecina nos lo contó, que cuando se llevan al TOA ¿cómo se dice? Con capucha, lo meten en el auto, le sacan la capucha y un hombre de gorro y diario lo mira y hace como que sí, como que es, o sea, hace un reconocimiento. Siempre me quedé con esa imagen. Hubo alguien que lo reconoció en el auto porque mi madre sabía y estaba convencida que todos los que habían subido eran argentinos, cosa que es cierto. Pero creemos que el uruguayo que estaba abajo... ¿Y por qué refuerzo esto? Porque después Polo Altuna, alguien que fue el primer matrimonio de Margarita Michelini, estuvo con la conserje del Hotel Liberty, o sea, el lugar donde 2 horas después habían raptado a Selmar. Y ella asegura que había un uruguayo y que le decía Manolo. Manolo, Manolo, Manolo. Entonces, tengo la convicción, sin saberlo, sin poder probarlo, de que Cordero participó de ese secuestro sin lugar a dudas. Gavazo. Gavazo, increíblemente, nosotros nos mudamos en el año 79, pasamos de lo de mi abuelo a una casa en Libertad y Mazzini, que hoy hablábamos porque vivía Elena Quinteros a media cuadra, y en la esquina vivía Gavazo. Entonces yo me fui dando cuenta de a poco, porque me lo hacían notar a otras personas, que el de la esquina era uno de esos que nosotros teníamos. Y a tal punto que yo hice sexto de liceo solamente en el Colegio San Juan, en Positos. En un año coincidimos yo, Gabriela Schroeder y Rosana Gavazo, la hija de Gavazo. Darme cuenta de eso fue como un hielo en la espalda, fue como algo que no lo pude ni siquiera procesar. Tuve que convivir con eso y quedó ahí. Y algún día habrá que psicoanalizarlo, pero lo recuerdo
lo recuerdo en la ley de caducidad, que nos fuimos todos a la casa, en la esquina, a hacer el quilombo, y bajó con una recortada. Bajó con una recortada en la silla del portero, se la puso acá y se reía, así tipo una imagen tremenda, después de saber todo lo que había pasado en Orletti y seguramente a Selmar y Altoba y a Rosario, etc. Y después viene el Pacto del Cunaval. Y el Pacto del Cunaval a mí se me representa en Sanguinetti, que es, a partir de una investigación que yo intento hacer con respecto a lo nuestro, es el que hizo todo lo posible para que nunca se investigara nada. Es el que hizo todo lo posible para taparlo de una o de otra manera. La comisión investigadora la reventó, le pidió indultos a Menem para Argentina porque había un pedido de Argentina. O sea, los cubrió por todos lados que pudo y lo logró, lamentablemente lo logró. Y en ese año matan a Roslik. Se suponía que estábamos saliendo de la dictadura y aparece un muerto político de nuevo. Esto lo digo no porque lo pensaba en ese momento, lo digo ahora. Siempre que hubo intentos de negociación o de salida, aparece un muerto. Y eso yo me lo habían dicho varias veces con respecto a Selmar y Altoba, pero después lo corroboré con los vinos envenenados, con Roslik. Siempre aparece un muerto cuando hay una amague de salida. Entonces, ahí se abre todo lo que es la interna militar, que para mí se convirtió en una etapa posterior y mucho más para analizar y profundizar, porque es muy compleja para poderlo entender. La llegada de Wilson ese mismo año, habían matado a Roslik, Wilson vuelve para forzar algo que no se supo bien qué, y empieza un nuevo gobierno con esta imagen de Cuestas entregándole al vicepresidente Tarigo la lista de los desaparecidos. Me parece una foto, capaz que Josema sabe quién la sacó, la verdad que yo no sé quién la sacó. Mirá, es una foto increíble, ahí estás tú acá además, tu abuela por supuesto. Entonces siempre me impactó mucho esta foto, fue como, ok, de acá arrancamos, ¿no? De acá empezamos a pedir lo nuestro. Liberan a Wilson y el que lo saca en el auto manejando es mi hermano Marcos, es el que está ahí, lo saca de la cárcel de Florida. Entonces nosotros todo eso lo vivimos con muchísima ebullición. Entonces estoy contando cosas que eran esperanzadoras y cosas que no, cosas que eran esperanzadoras y cosas que no. Y para cerrar, por suerte, conocí a mi tío Taco y conocí a mis primos, y entonces esto redondea un poco con lo que empecé. Muchas gracias. Mariana y yo no vamos a moderar porque acá no hay nada que moderar, y en todo caso que hablen entre ellos, porque hoy los tuvimos que cortar porque este coloquio empezó allá cuando estábamos tomando café y creo que tiene que seguir, así que arréglense entre ustedes. Pasamos de tiempo, disculpen, pero Bueno, complicado, complicado, sin apoyo visual. No, y además me dieron como ganas de hacerle preguntas no, porque hoy cuando estuvimos conversando un rato antes, Mateo decía que no se sentía víctima directa, ¿no? Y cuando él contaba ese allanamiento en la casa, y bueno, y mil imágenes, y todo lo que acaba de contar, todos nos queda clarísimo que sí lo es, aunque él no lo sienta, no lo perciba así, yo lo percibo así. Bueno, nada, y me viene como... sí, claro. No, sí, solamente para aclarar eso, obviamente ellos fueron secuestrados directamente, los agarraron y se los llevaron. A mí no, y siempre lo viví como un conflicto, y se los transmití a ellos en un momento. Y bueno, no, porque ahora, claro, ahora vamos a hacer una lista de... Bueno, no voy a contar casi como historia, o bueno, brevemente, muy brevemente. Yo en realidad nací en el exilio de mis padres en el 75 en Italia.
Y en el 78 mi madre se va para Brasil con un grupo del PVP y ahí somos secuestrados a muy poco tiempo que estábamos ahí. Yo tenía 3 años, así que de este secuestro que pasamos entre 15 y 20 días desaparecidos con Camilo, que andaba por allá, siempre. Sí, está allá, acaba de llegar. Claro, que debería estar acá con nosotros. Pero... Ahora me va a odiar. Claro. Bueno, y fuimos secuestrados. Yo tenía 3 años, así que mi vida empieza, no recuerdo ese hecho, así que mi vida empieza en Montevideo, en el buceo, vivo con mis abuelos, mi padre y mi hermano están exiliados en Italia, yo visito a mi madre en el penal de Punta de Rieles, primero la visité en el batallón 13, pero fue una experiencia que tengo como un flash nada más, 1 o 2 recuerdos de ese espacio, y lo que sé es que casi fui desaparecida, ¿no? Ese fue como durante mi infancia, era como ese casi desaparecida. A Mariana la acabo de conocer hoy, bueno, la conocí toda mi infancia, como todas y todos acá, que crecimos con los ojos de Mariana por todos lados, pidiendo por ella y por otras y otros niños que estaban desaparecidos. Y siempre con ese fantasma de que podía haber sido, así que ahora que está Mariana acá aprovecho para contarlo, conversaba con Mariana, tenía como conversaciones en mi mente, porque ella era una niña como yo, pero no estaba con su familia como sí estaba yo, ¿no? Y entonces, a pesar de no tener la dimensión de las cosas, era como una cuestión que nosotras las niñas sabíamos que en dónde estábamos, sabíamos que nuestras madres eran presas políticas, que estaban ahí porque habían querido construir un mundo más justo, que había un terrorismo de Estado, que habían sido violentadas, que había personas desaparecidas, que había infancias desaparecidas. Y si bien, digo, lo teníamos como en un nivel de conciencia, porque íbamos a los penales y compartíamos las visitas, yo te digo, tenía amigas que tenían a sus padres desaparecidos, y entonces era como una conversación siempre súper presente, o sea, como que la dictadura estaba todo el tiempo presente en nuestras vidas, pero no desde un lugar, pero sin embargo yo me imagino y toda mi vida recordé mi infancia, siempre fui una niña feliz, y siempre me sentí, y claro, no me acordaba de nada, y olvidaba todo lo malo, entonces era muy fácil ser feliz. Y bueno, me quedaba con las cosas buenísimas que tenía, que tenía a mi abuela y a mi abuelo que me recuidaban, que me remimaban, que era una niña súper malcriada, ¿no? Porque vivía con sus abuelos y entonces comía lo que me gustaba y así con todo en la vida. Y bueno, entonces, y hasta que bueno, después cuando toda la transición democrática, bueno, fue un cambio, fue como una experiencia bastante diferente, compleja, el hecho de pasar a construir esos vínculos que estaban totalmente desfragmentados, vínculos que no existían realmente, ¿no? Porque una madre a larga distancia no cumple el rol de madre y así también un padre o un hermano. Y entre todos teníamos todos diferentes experiencias y era como difícil volver a eso, a generar los vínculos y a saber cómo comportarse en esa nueva vida. Y además a nivel social sucedió algo que fue muy fuerte, que fue el voto verde y bueno, toda la esperanza. Yo tenía 14 años cuando se hacen las elecciones y fue súper devastador, ¿no? Era como que toda una sociedad dijera que a esas personas que habían cometido tales delitos no las íbamos a juzgar, no las íbamos a castigar, íbamos a dar vuelta a la página como si hubiera una página para dar vueltas, como si se pudiera, pero de alguna manera
fue como bastante complejo como vivir con eso y creo que nos silenció, ¿no? Nos silenció como sociedad y a quienes vivimos estas experiencias durante nuestras infancias nos silenció también durante mucho tiempo. Y si bien siempre fui militante y siempre fui activista y estuve siempre metida como en las temáticas, era algo de lo que siempre estaba como con bastante distancia, ¿no? Mi motivación como militante me llevó en un tiempo a acercarme a hijos, al colectivo y empezar y sentirme que, bueno, que no era distinta, porque en realidad yo no era hija de desaparecida ni desaparecido y todo ese colectivo sí, entonces había como una cuestión ahí, entonces al poco tiempo lo dejé. Después, cuando empecé el Festival de Cine y Derechos Humanos hace 12 años, también fue como plantear el festival desde un lugar, bueno, era un festival de derechos humanos y no de pasado reciente, y esa era una marca que era bastante importante para nosotras. Pero de alguna manera creo que también hay, ¿no?, como esa distancia. Graciela Saprissa me dijo recién hace un ratito, después de tanto tiempo. Y es verdad, después de tanto tiempo, en 2018, casi por una estrategia, porque quería hacer una maestría y en mi facultad se había abierto una maestría y entonces yo no sabía qué tema trabajar y bueno, y dije, bueno, me agarro de lo que tengo más a mano y fue como una excusa, digamos, y bueno, fue el cine porque yo venía hacía ya varios años con el Festival de Cine y pasado reciente porque era algo que me atravesaba vivencialmente. A partir de ahí se abrió todo como un camino en estos últimos 4 años de gran intensidad sobre la afectación de las infancias durante el terrorismo de Estado, en las que por un lado me pongo como a investigar lo que hicieron las realizadoras mujeres, y bueno, también estuve mirando lo que hicieron los varones, pero me terminé centrando en lo que hicieron las mujeres de mi generación en relación al pasado reciente, y ahí ver cómo costaba colocarse en ese lugar, en el lugar de víctimas, cómo costaba también, cómo todas las mujeres antes de hacer sus películas habían tenido que tomar distancia de ese lugar, ¿no? Esos silenciamientos que la sociedad uruguaya generó, ¿no? A partir de todo el proceso de justicia transicional que hicimos, que terminó como acallando muchas voces. Y bueno, todas esas mujeres que hicieron la película antes de hacer la película se apartaron del lugar donde crecieron y eso me llamó mucho la atención también. Y bueno, y en este proceso termino trabajando en una exposición que se llama, aunque no lo recuerde, haciendo alusión a esa falta de memoria, que es una falta de memoria que yo digo que tiene mucho que ver con lo que ha sido la historia de este país, de todo ese post-dictadura, ese querer acallar algo que es imposible. Y entonces, aunque yo no tenga recuerdos vividos de esos días que estuvimos desaparecidos, y me cuesta mucho también tener recuerdos de los 5 años que visité a mi madre en el penal de Punta de Rieles. Sin embargo, existen algunos y entonces esta exposición que termino realizando es como una síntesis de ese intentar encontrar y buscar lo que han sido mis memorias, a veces construida, como decía Mateo, de los relatos de otros y a veces construida desde el relato propio, ¿no? Y a veces con algunos flashes, así, que también el empezar a traducirlos, el empezar, por ejemplo, a escribirlos, fue como que también me ayudó como a dimensionar la experiencia, ¿no? Uno de los relatos con el que trabajo cuenta cuando visito a mi padre y a mi hermano en Italia y el día que nos volvíamos yo escondo la llave. Realmente lo tenía así como volando en mi cabeza y el hecho de transformarlo en un relato me hizo tomar conciencia de lo que implicaba aquello y la fuerza de ese gesto, ¿no? Que había tenido ahí esa niña de 6 años que visitaba a su padre y a su hermano
y que, bueno, y que se volvía a Uruguay a vivir con sus abuelos. Entonces, bueno, no sé, yo como no preparé nada, así me fui yendo de las ramas, tenía otra cosa que quería contar, que tenía que ver, porque nada, hoy se juntaron así como muchas, muy potente el espacio. No, y está César Charlone, y entonces no quería dejar de mencionar que esta imagen, por ejemplo, es de la película de Cuando sea grande, que la hace en el 79-80, y para mí fue súper importante. El viernes que viene van a hablar de la importancia del cine en estos temas, capaz que por ahí también me interesé por el cine, pero fue súper importante esa película porque fue el lugar donde también me mostraba mi historia, ¿no? Y me traía como datos de la historia esa que no la recuerdo vivencialmente, ¿no? En esa película están los periodistas que entran en el apartamento y ven a mi madre secuestrada, está un militar que renuncia, se arrepiente y termina siendo clave en denunciar quiénes habían sido nuestros secuestradores. Bueno, una cantidad de cosas que realmente me construyeron un poco esta experiencia, fueron como el puntapié inicial. Y después, bueno, hubo mucha gente que escribió y que hizo producciones sobre este secuestro. Y bueno, cuando el libro empieza a decir cómo empezaba a contar el libro catálogo, que en realidad traje para compartir con todos ustedes, empieza a decir cómo empezaba a contar esta historia, una historia contada ya tantas veces, ¿no? Cómo contar ahora desde mí. Y bueno, y fue, digamos que todo este proceso de reconstruir esa memoria y de sí poder ver la importancia que tiene y el lugar que nos tocó vivir y entonces como la responsabilidad, digamos, que tenemos también de transmitirla, de generar de estar en estos espacios para que la historia se sepa y bueno, transmitirla, digamos. Intentando responder algunas de las preguntas, que no sé si lo hice. Había una que terminaba con bueno, porque yo les voy a mostrar. No, bueno, no tengo que contar. Si yo hago lo que digan. Si ella me dice que les tengo. Bueno, la exposición, que todavía la pueden visitar quienes no la hayan visitado, está hasta el 1 de octubre en el EAC, y es una instalación de alfombras, que cada una de alfombras es contenedora de un recuerdo mío, y esas alfombras remiten a un recuerdo que tiene Camilo, de que el tiempo que estuvimos secuestrados, estuvimos en más de un lugar secuestrados, y para trasladarnos de un lugar a otro nos envolvían en alfombras. Cuando él me contó eso, no sé ni cuándo ni en qué momento, pero fue una imagen como muy fuerte, así que a mí me quedó. Y bueno, y entonces parto de ahí, y bueno, y un papel de aluminio, que fue un material con el cual mi madre nos escribe por primera vez una carta, antes de saber ella que nosotros estábamos vivos, y nosotros saber qué había sido de ella. Y bueno, y logra esta comunicación a partir de una carta escrita en papel de cigarrillo. Y bueno, y digamos que con esos dos objetos y con los recuerdos míos y con la reconstrucción, digamos, de los recuerdos de otros, fue que se construyó esta exposición, que bueno, que un poco quiere eso, lo mismo que esta mesa, que es como conversar y trasladar lo que fueron las experiencias de las infancias durante el terrorismo de Estado. En las alfombras son 8 y ahí, son 7, perdón, en algún momento iban a ser 8. Son 7, pero quería que trascender esto en el número, no eran 2 alfombras porque somos yo y mi hermano, sino hubieron muchas niñas y niños apropiados que sí vivieron con su identidad cambiada y bueno, quería también un poco como hacer alusión a ello. Y además una historia que bueno, que cuento mi relato, pero que también es parte y cuenta las experiencias compartidas de quienes
vivimos exilio o tuvimos que visitar las cárceles políticas, los penales, los cuarteles, y entonces, bueno, un poco conversar de todos estos temas, un poco es en lo que me toca. La última pregunta hablaba como del futuro, y bueno, nada, creo que, y de la justicia, y del nunca más, cómo garantizar el nunca más, creo que es una pregunta que nos hacemos todos, quienes militamos por los derechos humanos y hacemos cosas en ese sentido, creemos que es esa la forma, que mantener la memoria, buscar justicia, y eso, y hablar de todos los casos, ¿no? Porque la afectación fue hacia toda una sociedad. Entonces, pero bueno, creo que no tenemos la respuesta. O sea, creo que la seguimos construyendo. Les voy a dar a ustedes y que hay después para... Bueno, hola. Yo había traído preparado... Ah, sí. Ahí va. Yo había traído preparado, en el barco, cuando vine ayer, venía escribiendo una idea de lo que, a partir de las preguntas que me habían enviado, digo, así voy con una idea más o menos concreta de qué decir, porque si empiezo a improvisar, después termino diciendo cualquier pavada. Así que, bueno, hice toda la tarea, lo escribí todo, y ahora resulta ser que no voy a decir nada de eso que dije, porque, de lo que pensé, porque me parece que el hecho de que me toque hablar después de ustedes, lo que más me sorprende, lo que más me impacta, es que la primera pregunta era los recuerdos de la dictadura. Y entonces, en respuesta, porque te vamos a responder todas lo que vos dijiste, que para mí, cuando yo escucho los recuerdos de ellos, ellos tienen directamente recuerdos de la dictadura como dictadura. O sea, tanto vos como ella recuerdan cosas de la dictadura y vivieron la dictadura como lo que fue. Mis recuerdos de la dictadura, en primer lugar, los primeros son todos reconstruidos de cosas que me contaron porque yo no me las acuerdo. Y desde cuando yo me empiezo a acordar, mis recuerdos son de una niñez feliz. Yo no viví la dictadura yo no sabía lo que era la dictadura. Cuando me empiezo a enterar ya de más grande, que es cuando me entero de lo que había pasado, de quién era yo, de quién era mi familia, de quiénes eran mis padres y todo, ahí es donde yo empiezo a tomar dimensión de lo que significaba. Yo no me había enterado de qué era la dictadura, no sabía que había existido, porque además en la escuela en Argentina no se hablaba de eso, no se estudiaba la dictadura. Ahora, cuando yo ya terminé el colegio se empezó a hablar de la dictadura y se enseña lo que fue la dictadura. Con lo cual yo no tenía ninguna noticia. Por lo tanto, hablar de mis memorias en la dictadura es en realidad hablar de lo que yo empecé a conocer cuando me enteré lo que era la dictadura, que ya fue muchísimo tiempo después, yo ya era grande. Entonces, claro, para mí toda la connotación de dolor, de negativo, de oscuridad que puede tener la dictadura no es un recuerdo mío. No sé si mejor, no sé si peor, es lo que es. Y bueno, de todo lo demás que anoté no me acuerdo qué era lo que iba a decir. Pero sí me quedó, me impactó una de las preguntas que era cómo todo eso había influido
creo que decía algo así, del trabajo de buscador de justicia. Y bueno, y en esto yo, acá lo tengo que decir, en mi caso la vara quedó altísima, digo, a mí me queda recontra grande el zapato de buscador de justicia después de lo que hicieron mi abuela, mi familia, todos ustedes los que trabajaron y lucharon tanto por que, digamos, por lo que decían del voto verde. Digo, yo cuando escuchaba la participación tuya, yo decía, yo estoy afuera de todo esto. O sea, yo con todo esto, no que no participé en nada, porque bueno, además de que no vivía acá y que no sabía todo lo que estaba sucediendo, digo, yo no sé si hubiese podido hacer todo eso. Realmente, nada, eso en el papel de buscadora de justicia, yo siento que lo digo hasta con vergüenza. Siento que me queda muy grande el zapato, porque realmente lo que hicieron todos es un montón. Es un montón. Yo siempre digo que trato de hacer lo que puedo, lo que está a mi alcance, pero lo veo como muy, como, no sé cómo sería la palabra, muy apabullante hacer de eso la vida, como por ejemplo hizo mi abuela o hizo mi familia, que vivieron por eso. Pero yo no puedo, no podría. Sí trato dentro en la medida de mis posibilidades, aportar lo que puedo, pero se me hace difícil pensarlo como dedicarle la vida a eso, ¿no? Y lo repito, lo digo con vergüenza y con reconocimiento, ¿no? O sea, no como, bueno, no, yo no me dedicaría a eso, al contrario, me parece como muchísimo. Y la otra pregunta que a mí me había parecido muy, muy fuerte era de cómo garantizar que no pasara nunca más, y la reparación y había otra palabra, a ver, la no repetición y la reparación. Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza es que garantizar es una palabra que tiene muy pocas garantías. Digo, si uno mira hacia atrás en lo que ha recorrido la humanidad, digo, es muy difícil garantizar que cosas no vuelvan a pasar, porque ya queda poco lugar para las sorpresas con la humanidad, ¿no? Digo, ya hemos hecho de todo y hemos repetido muchísimas veces los errores. Entonces, garantizar es como un montón. Por supuesto que... Lo discutimos. Y era tratar de asegurar, pero al final nos gustaba más garantizar. Es que asegurar también es otro... Claro. Por supuesto que todo lo que se puede hacer para, como ella decía, contar todas las historias, no solamente las que son más conocidas, no solamente las que ya todo el mundo conoce, sino todas las historias en el sentido de realmente ver lo profundo y lo masivo que fue. O sea, a todos de una manera o de otra, más directo o menos directo, tienen una vivencia con respecto de esto. Lo que pasa es que, bueno, no siempre nos damos cuenta de eso. Y pensar sobre eso me parece que es un primer paso. Y segundo, es educar, ¿no? Yo soy profesora, entonces para mí todo pasa por ahí, ¿no? Educar en contarles a las nuevas generaciones. Yo no sé cómo será acá, pero bueno, en Argentina muchos chicos, adolescentes y niños, a pesar de que, como digo, ahora en la escuela se habla y se hace mucho hincapié, no
tienen idea de lo que pasó, pero no tienen verdaderamente idea de lo que pasó. Entonces, si no alertamos sobre ciertas cosas, claro que se puede volver a repetir, porque si uno no sabe reconocer las señales de cuando algo se está poniendo muy feo o cuando algo se parece a algo que ya pasó, tranquilamente puede. Digo, eso me parece que es lo más fundamental en cuanto a la no repetición, que por supuesto no hay garantías, ¿no? Y después con respecto a la reparación, hay muchos tipos de reparación. Hay reparación económica, reparación de la justicia, o sea, en el sentido de que la justicia castigue o condene, porque castigo no es una buena palabra, condene a quienes fueron responsables de todo lo que pasó, pero también hay reparaciones simbólicas, ¿no? Y la reparación simbólica, por supuesto, no sé si satisface plenamente y tal vez va a ser la más difícil de lograr, que es la de que los responsables acepten lo que hicieron, ¿no? Esa reparación que acepten, no digo que se arrepientan, ni siquiera, digo, cada uno sabrá con su conciencia lo que le pasa, ¿no? Pero que acepten, que reconozcan, que de alguna manera se hagan responsables en el decir, bueno, sí, y como que den la información de lo que falta, ¿no? Me parece que esa reparación simbólica, porque es simbólica en definitiva, es para que haya paz y para que se pueda realmente seguir adelante, pero a partir de la honestidad y de la verdad. Esa tal vez sea la más difícil de conseguir porque, bueno, quienes las tienen en su mano no están muy por la labor, ¿no? de reparar en ese sentido. Lo otro, por supuesto que es importante, por supuesto que está bueno y por supuesto que hay que lograrlo. En algunos casos se ha logrado más, en algunos casos se ha logrado menos. Yo hablo desde lo que conozco, que es lo que tengo más próximo, que es lo que sucede en Argentina. En Argentina se ha trabajado bastante en la reparación. No sé si se ha podido reparar todas las situaciones o en la medida de lo que merece la reparación todas las situaciones y todos los casos, pero ciertamente se ha trabajado bastante. Nada, no sé cuál es el secreto, porque como decía, ustedes saben mucho más que yo, que han venido sobrellevando todos estos años, tanto que hicieron, tanto que lucharon. No sé, yo ciertamente no tengo la respuesta, pero confío en que ustedes sí, y que bueno, nada, en lo que se pueda seguir aportando, ahí estamos. Hola. Bueno, yo soy Victoria Sequeira, les voy a hacer, para los que no me conocen, una breve reseña de mi historia. Mi madre y Elena Quinteros vivían en la calle Mazzini, que nombró hoy Mateo. Son secuestradas las dos el 25 de junio, creo, y yo también, con 80 días, de distintos lugares, en el mismo operativo. A mí me recuperan mis abuelas. Bueno, mi tía abuela era la directora del diario de sesiones del Senado en ese momento, porque nos olvidamos siempre de hablar de las responsabilidades de los civiles que van a morir impunes en este país, todas y todos. Bueno, entonces ahí me recupera una suerte de contactos, ¿no? Era militante ballista. Me recupera a cambio de una casa en Piriápolis. Todo esto yo me entero hace muy poco en una investigación que hicimos con el Observatorio Lucy Barburu sobre mi caso, porque hubieron cosas que no se me contaron y mi mamá, cuando yo tenía 21 años, murió, entonces, y mis abuelas también, entonces, bueno, me quedé sin data, pero bueno, sí se armó una investigación, la armamos y, bueno, llegamos a estas conclusiones, ¿no?
a los 2 días, a las 48 horas me recuperan, vivo con mis abuelos hasta que enviuda a mi abuela, y después con mi abuela y mi tía abuela, ¿no? Y bueno, soy criada hasta los casi 8 años, que voy todos los domingos a Punta de Rieles a visitar a mi madre. Así me crió toda mi primera infancia. Bueno, mi madre era una de... Habían dos presos acá, apadrinados por Amnesty Internacional. Ella era la mujer que estaba apadrinada, entonces cuando sale mi madre tenemos ayuda económica porque demora 2 años en volver a tener su empleo y tal. Tenemos ayuda económica de Noruega, de Amnesty Internacional, y tengo el resto a los 2 hermanos de mi madre exiliados en España. Primero en Londres, después en España, por lo cual viajé de niña a España a conocer a mis primos, etc. Bueno, yo voy a empezar por lo que recuerdo. No me acuerdo ni qué eran las preguntas realmente, yo soy la peor de la clase acá, ni me anoté nada, pero me fui guiando por lo que dijeron los compas. Bueno, recuerdo casi todo, recuerdo muchos allanamientos en mi casa. Gabazo y Silveira entrando a mi casa, levantando el parqué. Nosotros vivíamos en unos apartamentos que eran todo el piso, en el Parque Rodó, al lado de la Facultad de Arquitectura. Uno de los recuerdos más chicos que tengo es a los 4 años tropezarme con una maderita del parqué y decirle a mi tía abuela, hay que pegar el parqué. Hasta que no haya democracia en este país, ese parqué queda así. Me llevó como un mes entender qué era por qué no íbamos a pegar el parqué, con el que yo además siempre fui muy inquieta, entonces me tropezaba cada rato. Pero bueno, mi madre era militante del PDP y bueno, ese apartamento donde secuestran a Elena se compró con dinero del PDP que Gabazo buscaba asiduamente en mi casa, con un gran ahínco. Y bueno, también otra de las cosas que recuerdo es después de los domingos, el premio después de la visita, que eran 150.000 horas. Bueno, primero que obviamente, como decía Frank, vivíamos con nuestros abuelos, entonces obviamente no nos lavábamos los dientes, comíamos todos los dulces que queríamos, nos levantábamos a la hora que queríamos, por lo menos yo, que iba a la escuela de tarde, etc. Entonces, bueno, los domingos, el madrugón de los domingos era la tortura para mí, solo eso. Y bueno, después horas en las visitas, horas que aprovechábamos jugando dentro de lo que podíamos, les niñes, horas duraba la revisión porque era rato, mientras hacía fila, mientras te revisaban, obviamente que éramos desnudados, como lo son hoy las niñas y los niños que van a las cárceles, ¿no? Eso es lo más terrible. Porque en la República Oriental de la Impunidad, que me voy a hacer una camiseta con ese nombre, que la venimos arrastrando desde la fundación misma de este país, y así seguimos, en muchas áreas de nuestra historia. Bueno, pero otro de los recuerdos que tengo es salir y el premio a la visita era irnos a una sociedad criolla y andar a caballo mucho rato, que cuando di en la universidad el testimonio me dice la antropóloga que me estaba tomando el testimonio, me decía, eran precursoras de la equinoterapia tus abuelas. Sí, tal cual, no existía la equinoterapia, pero ellas sabían que yo con los caballos me sentía mejor, entonces me subían a un caballo y me tenían 2 horas ahí, además de ir a los campos de los amigos, y bueno, siempre la historia era con los caballos conmigo. Pero bueno, también recuerdo como ellos ser una niña feliz, sí tener mucha conciencia. La otra vez hablábamos que hay una compañera nuestra de visita, hay algunos que estaban conscientes también, pero más tristes, ¿no? Y nosotros los veíamos. Hoy que nombraste al Polo, Pedro era mi compañero, entrábamos con el hijo de Margarita y el Polo a las visitas, y bueno, y él, por ejemplo, había momentos que empezaba a romper todo, que pasaba muy mal, ¿no? Yo veía que otros pasaban muy mal. Yo era muy malcriada y me portaba muy mal y muchas veces se me suspendían las visitas, etc. Pero bueno, también recuerdo, otra cosa que quiero destacar importante, que fui de bebé y no recuerdo a 2 visitas en libertad porque tuve a mis 2 padres presos. Y nada, y escuchando los relatos de las otras compañeras que iban a libertad,
Lo que sí destacar es las visitas de las mujeres, ¿no? Que nos las hacían mucho más fáciles, mucho más divertidas, mucho más, no sé, los cuentos que hay de la grisura y tal. También teníamos a Barrabino, ¿no? Que había hecho como una gran chacra en Punta de Rieles, entonces también los bichos, yo qué sé, había un burro que se llamaba Joaquín, una tortuga. Yo tengo un relato que está bueno. No porque lo haya escrito yo, sino el cuento de que me intento robar, había una tortuga gigante y hice todo un operativo para robármela, que mis abuelas me hicieron devolverla, obviamente. Pero bueno, teníamos toda esa parte y sí, las mujeres yo qué sé, nos hacían música, nos cocinaban, pasaban cosas en el instante ese que estabas con tu madre y con esas tías alucinantes que tenemos hasta hoy, que estaban muy buenas, pero bueno, la previa y el post era complejo. Esos son más o menos mis recuerdos de tener amigos que se enteraran de que mis padres estaban presos y no jugaran más conmigo, que no me invitaran a cumpleaños por eso, tener la conciencia de eso y yo qué sé, por ejemplo, una prima mía que iba a la visita que le agarró un caramelo a un milico y yo le dejé de hablar durante un mes, ¿no? O sea, como que había una conciencia, aunque no se hablara claramente, había una conciencia de que esos verdes eran los malos, ¿no? Nosotros éramos los buenos y que tenías que, además, no demostrar que las cosas que te hacían te molestaban también. Esa era otra responsabilidad que tenemos. Y hace poco tiempo yo encontré unas cartas de mi vieja que me escribía a mí con 5 años y que hablaba también de, bueno, me imagino que estarás ayudando a las abuelas, que te estarás lavando las bombachas, que no sé qué, no sé cuánto, cosa que no hacía claramente, nada de eso, pero sí la impronta de responsabilidad con esas abuelas, ¿no? Yo qué sé, nunca me hicieron UPA en mi primera infancia. Tenía un tío que me hacía UPA, ¿no? Yo le decía a mis abuelas, cuando desenvejezcas me vas a hacer UPA, ¿no? Esas cosas de los pros y los contras de que te criaran viejos, ¿no? No podía ver tele hasta las 1000, no lavarme los dientes, pero tampoco me hacían UPA y me tiraban para arriba, ¿no? Claro, que eran los beneficios. Y después recalcar otra cosa que fue la vuelta, ¿no? De esas madres desconocidas, ¿no? Yo hablo de mi madre porque con mi padre después lo vi 10 veces en mi vida nada más, pero con mi madre con la que conviví, bueno, eso que nos mandaban a casa, que eran madres que veíamos re alegres los domingos, pero bueno, después se enfrentaban a toda su vida con todo lo que habían pasado, y bueno, a la desocupación, a un montón de cosas, ¿no? Hay un cuento de mi madre diciéndole al psiquiatra que yo me voy, cuando ella recién sale, a los meses me llevan mis abuelas porque querían que mi madre se fuera y me secuestran, ¿no? Es una suerte de secuestro, me llevan a España con mi tío y después la llaman a mi madre a decirle que vaya a buscarme porque si no, no me traen, para tratar de llevarse a la última que quedaba, ¿no? Era el 84, todavía estábamos en dictadura. Y bueno, cuando yo me fui, que mi madre le decía a su psiquiatra, no la extraño. Y el psiquiatra le decía, y si no la conoces, ¿cómo la vas a extrañar? Hace 3 meses que estás con ella, ¿no? Entonces, bueno, esa reconstrucción que la mayoría de nosotros no sucedió hasta hoy, la reconstrucción de esos lazos bueno, que fueron totalmente destruidos, que bueno, me gusta recalcarlo porque ahí también el Estado nos violentó otra vez, ¿no? Nosotros creo que muchos de nosotros, si no fuera por Serpaj, que nos puso psicólogos y les daba changas a nuestros viejos y qué sé yo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y después, en el futuro, lo que hizo, a mí me pasó como a Francesca, hasta el voto verde tuve grandes iniciativas así políticas y milité con 13 años como loca, día y noche. Iba en la Ciudad Vieja a un comité donde me decían la baby porque tenía 12 años y eran todos grandes, ¿no? Veinteañeros. Y bueno, el voto verde nos terminó de rematar. Una de las cosas que le gritaba yo a mi madre enojada en esa adolescencia, que estuve muy enojada con ella, era, me abandonaste por el pueblo este cornudo que no sirve para un carajo. ¿El pueblo dónde está? Le preguntaba, ¿no? ¿Dónde está el pueblo? Y claro, mi vieja no tenía respuestas, ¿no? Para eso.
Y le costó mucho, pobre vieja, porque estaba, bueno, hay gente que no fue consciente hasta que nosotros empezamos a hablar, pero mi vieja se dio cuenta rápidamente de todos mis daños. Y bueno, hizo todo lo que pudo, pero bueno, no pudo mucho conmigo. En mi adolescencia me dediqué al rock and roll y las drogas todo lo que pude. Y después tuve hijos, Chan, y ahí fue que empecé a dimensionar todo realmente, ¿no? Cuando tuve a mi primer hijito así y tenía 80 días, porque aparte casualmente mi madre se murió a los 80 días de nacido de mi hijo. Sí, las cosas. Y lo tenía así a mi hijo cuando me vinieron a decir que mi mamá ya se había muerto, y lo miré y fue como, que me bajaron 800.000 fichas, ¿no? ¿Qué haría yo si me separaran ahora de él? ¿Qué hubiera sentido? Bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí me alejé mucho de los derechos humanos y la política y de todo eso. No, me dediqué a militar en los centros de estudio de mis hijos, ¿no? Y bueno, esa fue mi gran militancia por los derechos de los niños. Toda su escuela, me fui con ellos a España, viví 10 años fuera. Y en las escuelas de España, que era terrible, porque las maestras me llamaban, la gurisa no sabía las tablas, me llamaban porque iba despeinada, yo qué sé, esas cosas. Entonces, bueno, me fui introduciendo ahí. Y bueno, y en el 2018 sale una nota de Brecha, principios del 2018 sale una nota de Brecha sobre ese apartamento, nombrando a mi madre y qué sé yo. Y bueno, y ahí empecé a investigar, ¿no? Se me empezaron a hacer un montón de preguntas en la cabeza que le haría a mi vieja y no estaba. Entonces, bueno, me acerqué al observatorio y junto ahí al equipo de abogados alucinantes que tienen, empezamos a investigar, a ver qué había pasado con esa niña. Ahí fui descubriendo un montón de cosas. Y bueno, lo de las garantías, estoy con lo que dice Mariana, garantía es mucha palabra. Creo que este laburo que hacemos, no voy a decir laburo, porque si no la Bianchi dice que ganamos guita con esto. Y no, señores, perdemos tiempo y guita. Y dejamos corazón acá arriba de las mesas. Pero no, eso que decías, que yo qué sé, no estoy de acuerdo con que el zapato te queda grande, porque creo que cada una de estas mesas, cada una de las veces que nosotros hacemos estos relatos, que también nos implica un montón, porque, ¿no? Y creo que la militancia por los derechos humanos no es dedico mi vida a eso, porque, digo, por lo menos yo, que hago medicina china y no estudié una carrera que tenga que ver con los derechos humanos, yo no puedo dedicar mi vida a eso, ¿no? Tengo que laburar, tengo pibes, yo qué sé, esas cosas. Pero sí la dedicamos, porque no podemos escapar. O sea, yo siento que sentimos de algún modo una responsabilidad por la verdad y la justicia y la memoria, ¿no? La sentimos en algún lado. Por más que escapemos y hayamos escapado durante años, yo intenté escapar todo lo que pude de esto, pero acá estoy, ¿no? Porque bueno, hay algo, es como decía la otra vez, lo de la memoria, ¿no? Que Francesca, yo soy una de las que no recuerda, Francesca. Entonces, que bueno, que hay memorias que son como el corazón, ¿no? Bueno, esto es como una memoria genética también, ¿no? No es que yo voy a ser mis padres y voy a... Ojalá que no, que nada se repita y que no tenga que hacer todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo hago desde mi lado, soy parte y tengo la responsabilidad porque creo que el Estado vulneró todos mis derechos de niña, los míos y los de miles de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, uno siente la responsabilidad y por eso está acá en las mesas, ¿no? La otra vez cuando presentábamos la muestra, una compañera decía, ¿qué voy a decir? Que siempre digo lo mismo, ¿no? Y una vez uno de los abogados de Loli me decía, no, esto es como un mantra, mijita, usted repita, siempre va a haber alguien nuevo para escuchar, ¿no? Y sí, y es así. A veces a nosotros nos resulta re pesado decir, otra vez estoy haciendo el cuentito, no sé qué, pero siempre hay aunque haya una persona que no escuchó nada, que tome conciencia, está buenísimo. Y otra de las razones también que nos llevó, creo que fue una conjunción, perdón, voy y vengo, una conjunción de cuestiones que nos silenció a nosotros como generación, pero otra de las cuestiones fue también
ese tema de nosotros enfrentarnos a esos padres y toda esa épica que se generó, ¿no? Así como nos pasa, bueno, la figura del detenido desaparecido es como lo peor, ¿no?, que ha hecho este Estado. Bueno, en este sentido también nos pasó. Bueno, nuestros padres vienen pesando 45 kilos, pelados, pelo corto, pasaron horrible, ¿no? Yo que voy a empezar a contar si me desnudaban en la visita o no, ¿no? Eso también sucedió, ¿no? Entonces, no, porque también he escuchado, porque he escuchado gente de mi generación diciendo que no nos han querido ir, y no, yo creo que nosotros no hablamos, porque veo que hay algunas madres, unas tías de ahí de Punta de Rieles, por eso lo estoy diciendo. No, pero que es importante, ¿no?, tener claro eso, es que nosotros, fue una suerte de acciones que nos llevaron, fue parte del plan también, el tener miedo, ser una generación con mucho más miedo también. Pero además eso, que bueno, yo en lo personal he sentido que cuando hemos empezado a hablar se han sorprendido mucho, porque tampoco dimensionamos nosotros que ellos estaban del otro lado en la cana y nosotros estábamos acá, ¿no? Entonces, del otro lado, así como yo no sé la mayoría de las cosas que pasaron del otro lado, ellos tampoco. Entonces, no es que yo nunca me sentí que no me hayan querido escuchar. Bueno, más o menos es esto, y gracias a la Fundación por todo. Bueno, y hace un año que militamos en Jacarandá. ¿Un año? En febrero vamos a cumplir un año en Jacarandá, que somos, los que no nos conozcan, somos los que llenamos de velas el Palacio. No sé si vieron que en Chile hicieron lo mismo. No sé. Bueno, y no, que están todas y todos invitados. Que la idea, lo que voy a decir de Jacarandá es que la idea surge de la necesidad de hacer un colectivo. Porque esto de víctimas directas a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Porque es una figura, como decía Mariana de otra palabra, es una figura que se usa judicialmente, pero a nosotros nos cuesta dimensionarnos como víctimas. Bueno, y entonces y nos surgió la necesidad de poder trabajar con el resto de las víctimas indirectas del terrorismo de Estado, que son todo un país, y además con las distintas generaciones, ¿no? Hacer un intercambio intergeneracional, trabajar con nuestros hijos y poder también, yo qué sé, está el mono, que es de la edad de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un colectivo que trabaja, se llama Jacarandá, la cultura de la memoria, que trabaja en pos de la memoria, por la vía de la cultura y del arte, ¿no? Y de la memoria de la cultura también, porque también es otra de las cosas que ha deshecho el terrorismo de Estado también en este país, ¿no? La exposición, ya lo dijiste, Dian. La exposición, dice Dian, que les diga que por favor no se vaya nadie de acá sin ver toda la exposición hermosa. No, y quiero decir que vengo acá, si el viernes que viene me quieren invitar, porque quiero contar que tomé la vajilla de Mario Benedetti. Estoy muy emocionada y me voy a sacar una foto ahora. Gracias. No, simplemente para ir agregando cosas. Cuando ella se puso a hablar del referéndum, puse esta foto porque era la que me había quedado colgada de mostrar, en la que está Belela, la abuela de Mariana, Elisa de Lepián, mi vieja Matilde, y me van a ayudar. ¿Quién es ella? Lucy Barbour. Muy bien, muchas gracias. Solo un comentario, ¿puedo? Sí. ¿Me escuchan, no? Sí. Porque para grabar. O andar segundito. Bueno, en principio agradecerles todo lo que han contado y cómo lo han contado. Mi compañero que estuvo 12 años preso, decía algo que me lo trajiste vos a la memoria ahora, porque él decía que habíamos vivido en una cárcel chica, los presos y las presas políticas, expuestas como una lupa
en lo internacional y en lo nacional, que a nosotros nos faltaba una aspirina y se sabía, cuando se empezó a denunciar toda la situación de la violación de los derechos bajo el terrorismo de Estado. Pero que se había vivido una cárcel grande, ¿no? Una cárcel grande donde no se habían evidenciado una cantidad de terrorismos que habían determinado, por ejemplo, que las mujeres en Fripur, cuyo accionista fue entre ellos Gabazo, las mujeres tuvieran que trabajar de pañales porque no les permitían ir a los baños, ¿no? Y todas esas cosas me parece que son historias que hay que seguirlas contando, ¿no? Digo, como que son perlas todas estas que ustedes contaron de un terrorismo que en última instancia no podemos ir a un torturómetro. Acá no se vivió porque cada uno cargó con su mochila, ¿no? Y el dolor no se mide así. Digo, me parece como que está bueno, darle la jerarquía que tiene a todos estos relatos. Y por otro lado, compartir lo que dijo Mateo, respecto a los civiles que cumplieron un rol tan terrorífico como el que sigue cumpliendo Sanguinetti al día de hoy, ¿no? Como parte de todos esos elementos de los civiles de la dictadura que hay identificado como 600, que en general no hablamos, porque tiene que ver con todos los que se apropiaron de una cantidad de recursos económicos, y ese silencio que aplastó y el miedo también tiene que ver con esa construcción cultural, ¿no? Tenemos que ir contra todo eso y, por suerte, hace poco tiempo señalamos la responsabilidad de Sanguinetti, ¿no? En su casa, siendo lo que realmente él ocultó y trató como de que se silenciaran todos estos elementos, porque no fueron solo los milicos, prepararon la Escuela de las Américas y todo lo que sucedió con Gabazo y compañía. También hay que nombrar a todos los civiles que provocaron eso, ¿no? Que ustedes vivieron y que vivimos todos. Bueno, gracias una vez más y me parece como muy bueno. Sí, perdón, quiero agregar a eso, que insisto con eso. No, un segundo. Que todos los civiles sabemos que van a quedar impunes, ¿no? No solamente eso, ¿no? Entonces está buenísimo. 2, bien, está. Pero la mayoría, ¿no? 90%, vamos a dejar. ¿Alguien quería hablar? Hola, buenas noches. Yo tengo una esperanza muy acotada sobre los desaparecidos y con mis amigos siempre soy muy reiterativo sobre lo mismo. Yo viví en la época de estudiante que estaba la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, que era el grupo paramilitar, quizás algunos que no vivían acá no lo tienen tan presente. En el liceo lo vivimos muy, muy duro. No todos, pero los que militábamos un poco de costado, que no éramos, lo vivíamos. Y las células que estaban hablando de los civiles, para mí es lo más importante. Yo estoy convencido, como vemos en películas, que se juntaban 5 o 6 y hacían desaparecer a uno. Entonces ese no va a aparecer nunca más. Es lamentable y es doloroso. Mi hijo, yo ya estoy viejo. Entonces lo sufro porque yo tengo amigos que sé que deben haber desaparecido gente. Vivía en un barrio donde éramos muy heterogéneos. Había gente del MLN, gente del Partido Comunista y gente de la JUP, que andaba armado. Y estoy seguro, hoy diríamos que eran locos, pero se juntaban 4 o 5 y mataban a uno. Entonces está bien que esté Gabazo, Pajarito Silvera, Cordero, todo estén presos. Pero hay cantidad de gente, que lo que estaban hablando acá, que nunca van a aparecer. Y lo peor es que están convencidos de lo que hicieron. Si se habla con cualquier psiquiatra o psicólogo, con un terapeuta o así, que hay gente que está convencido y entonces no se va a arrepentir nunca. Yo me acordaba de lo que tú decías, y no van a estar. Y realmente me duele mucho, lo hablo de madres, padres que se han ido y que no van a aparecer. Entonces, porque los civiles, y no son estos número 1, no son los que aparecen en la prensa, son los que, como decías, los hijos, los nietos comparten con nosotros escuelas, liceos, han hecho desaparecer gente, han asesinado gente, y nunca lo van a decir, simplemente se van a juntar ellos a jugar al pádel, o de repente en un bar
en un shopping. Pero bueno, es así es la vida. Y acá estamos, otra vez. Gracias. Yo para memoria quiero complementar lo que usted dijo, porque yo soy de su edad más o menos. Uno de los fundadores de la JUP, Juventud Uruguaya de Pie, fue Hugo Manini Ríos, el hermano mayor del actual senador, que antes de la dictadura, pero ya cuando empezó la represión, eran los que nos tiraban las bombas en los comités de base del Frente Amplio. Después, claro, con la dictadura tuvieron plena impunidad, pero empezaron antes de la dictadura. Y es bueno recordar porque la represión no empezó solamente con la dictadura, empezó bastante antes. Quiero poner un poco de optimismo. Porque aunque no sea muy optimista, espero y tengo como la ilusión y creo que igual hay nuevas generaciones que toman este tema. Veo jóvenes que están interesados en saber más, se involucran, militan y bueno, nada, como depositar mi fe en esas nuevas generaciones en que bueno, capaz que sí, ya no están vivos pero que igual que la historia los condene y que bueno, que se haga justicia, aunque sea tarde, pero que se haga justicia. No, yo quería hacer un comentario y también una pregunta al mismo tiempo que va en línea con esto de las nuevas generaciones. Mariana, tú decías que te sentías que era muy grande esto de buscador de justicia. Quizás la palabra, ¿verdad? Esa viene de un trabajo, esto es como una serie, entonces esa palabra emerge del trabajo de Francesca Lesa, que estudia el Plan Cóndor y habla de la gente, las organizaciones sociales y quienes eran familiares que siguieron buscando y que por eso se ha logrado lo que se ha logrado hasta ahora, ¿no? Pero hay otras formas que creo que se evidencian en los que ustedes compartieron de cómo en la vida cotidiana esta búsqueda de justicia o trabajo por los derechos humanos no necesita ser tan grandioso como lo imaginamos que tiene que ser, con juicios o con solo organizaciones o casos como este increíble de todas mujeres que se juntaron en este momento para lograr ir contra la política y la memoria del olvido. En el caso tuyo sos docente, tú haces cine, tú haces arte y docencia, tú también estás con Jacarandá haciendo esto de maneras que llegan en la vida cotidiana a muchas personas, ¿no? Entonces, existe un trabajo de compromiso con que estos temas aparezcan, no escribir un libro o hacer una película o una película y un libro y obras de arte y otro tipo de trabajo militante. Entonces, tienen eso en común. ¿Qué les parece para llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Que estamos hablando de la transmisión transgeneracional, de que no haya esa carga de tener que ser siempre, antes eran las expresas o los familiares de quienes sufrieron esto directamente, que le estamos pidiendo siempre que testimonien y que estén haciendo esto, que genera, como decían, ¿no? Revictimización y ponerse siempre esa carga nuevamente, no poder seguir, ¿no? con la vida, trascender ese momento traumático. ¿Cómo les parece que se puede hacer esta transmisión de manera que no haya, ¿verdad?, esta carga de poner siempre a los mismos a dar testimonio? ¿Qué otras estrategias puede haber? ¿Cómo ustedes están trabajando? Porque, por ejemplo, en tu caso, no dijiste mucho, pero digo, tenemos los ojos que apareciste en todo ahí, que tu foto fue usada, tú fuiste usada como símbolo sin quererlo, de cierta manera los derechos de las personas a elegir su lugar, bueno, tú fuiste usada como símbolo de este reclamo, pero después trabajaste con madres en Argentina haciendo los videos, ¿no?, de la identidad, entonces ahí hay algo también que tú te has puesto en ese lugar. ¿De qué formas les parece que se puede trabajar para no tener que siempre dar el testimonio de los que lo vivieron? Dicen que vos sabés. Yo voy a decir... una cosa que digo y repito, que me dicen muchas veces, porque ahora nuestros padres nos dicen que somos jóvenes nosotros, pero no, señores,
Señores, no somos la juventud, para nada. Ahí está, ponele, ¿no? Entonces no somos la juventud de este país, para nada. Si bien somos un país viejo, ¿no? La juventud es minoría. Yo de hecho me fui de este país porque nadie me daba pelota y volví con canas y empecé a ser un ser humano, ¿no? Claro, empecé a ir a un trámite y que me miraran a los ojos, ¿no? Me empezaron a decir señora y ahí pude interactuar en Uruguay, ¿no? Pero más allá de eso, a los jóvenes hay que escucharlos, ¿no? A mí me parece que siempre estamos los viejos poniéndonos en ese lado de, bueno, dar la charla, dar la cátedra, ¿no? Por eso nosotros un tiempo con Fran estuvimos haciendo los cineforos, que nos parecía, ¿no? El audiovisual, ponele, ha sido una gran herramienta para trabajar con los gurises. Los relatos también, llegar a un liceo, leerles un relato y decirle, bueno, hagan preguntas y ahí escucharlos, ¿no? Voy a hacer el cuento del IABA porque hay gente que no lo sabe, ya sé que estás aburrida. Pero no, nos pasó de ir a dar una charla al IABA, ¿no? Y en todo el salón, unos profes de historia, íbamos a dar la charla, no dimos una charla, leímos un cuento cada una y listo, lo dejamos, ¿no? Y allá una rubiecita preciosa nos levanta la mano allá en el fondo y le decimos, sí. Bueno, fue al otro día del sepelio de Blair, ¿está? Entonces nos dice, no, porque yo quería preguntarle, yo soy de familia militar, nunca me dejaron hablar de, estamos hablando del 2019, ¿no? Nunca me dejaron hablar de la dictadura, no sé qué, una vez le pregunté a mi madre y me arrastró por 18 de julio, no me dejó, y mi novio hace el liceo militar. No sabemos cómo estaba perdida en el IABA esa gurisa, ¿no? Esa familia totalmente, claro, despistada. Me llamó mi novio y me dijo, es cierto, porque acá en el liceo, vos que sabés que estás ahí, acá en el liceo me dicen que los huesos lo ponen los familiares, que no es cierto, ¿no? Lo de los huesos. 2019, ¿no? Bueno, ahí se planteó el tema de que cómo va a existir, bueno, yo no quiero ejército, pero bueno, sé que es mucho para ustedes. Liceo militar. Liceo militar, ¿por qué hay? ¿No? O sea, ¿por qué el militar que sale formado pasó toda una adolescencia siendo torturado, además, etcétera, etcétera, y aprendiendo en toda su adolescencia, cuando tiene que interactuar con los demás, ¿no? Con los civiles. Pero bueno, yo creo que en otros países no se hace. En otros países un poco más evolucionados, creo que lo hacen después del liceo, en la carrera militar, ¿no? Que de haber ejército sería mejor. Pero bueno, no, nos pasó eso hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahí se plantean un montón de cosas. Pero creo que las herramientas, las mejores herramientas que hemos encontrado en la vigilia eran cientos de jóvenes. Y los que se quedaron hasta las 3 de la mañana, 3 y pico de la mañana, claramente eran los jóvenes, porque los viejos no dábamos más ya, ¿no? Y se quedaron cantando, vaciando, limpiando todo lo de la vigilia. Trabajamos bárbaro, yo con la gente de la FEU, hasta el fin de los tiempos, unos cra, los pibes. Sí, aparte siempre nos pusimos de acuerdo, etcétera. Entonces creo que el arte es la herramienta fundamental, ¿no? Esta gente que estos máster que componen música, se escriben libros y nos hacen pelis, creo que es la mejor ayuda para salir también las víctimas, salir de esa revictimización, que bueno, el audiovisual es fundamental para eso, pero después eso, ¿no? Yo qué sé, lo bien que le hicieron a algunas compañeras armar una instalación con unas muñecas y uno lo ve y dice, bueno, sí, hay un muñeco, unos sellos. No, yo que soy horrible de arte contemporáneo, ¿es arte moderno? Bueno, no entiendo nada yo de eso. A mí me gusta Goya. Pero bueno, no, también para esas víctimas, el arte lo que ha sido a nivel sanación, ¿no? A nivel ir curando y trabajando, ahorro en psicoanalistas también y todo, ¿no? Pero bueno, eso, reafirmo que el arte es la herramienta para tomar todo lo bello de la vida, ¿no? Es así. No, que me hiciste acordar que este año, creo que es diputado, Subía es diputado, ¿no? Subía dijo eso este año. Cuando se encontraron los últimos restos, dijo, ¡oh! Justo aparecieron unos huesitos, dijo. Una cosa intolerable, absolutamente intolerable.
No, quería reforzar algo que contaste tú, porque a mí me pasó igual. Yo quise zafar de esta historia toda mi adolescencia. Yo quise construir mi vida pensando que esto no me iba a afectar, o sea, que esto iba a quedar atrás. Así era yo en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud. Y fue así siempre interesado, porque soy político y obviamente interesado en saber qué había pasado. Pero íntimamente yo estaba bloqueado, evidentemente. ¿Qué pasó? Fui padre, eso reabre tu propia historia, y siendo padre con mi hijo, que tenía 2 años en ese momento, en el momento creo de la acusación a Bordaberry y Blanco, estoy mirando el informativo, y en la comisión investigadora del año 85 estaban las fotocopias de los cadáveres del Selmar, del Toba, Rosario y William, que yo nunca había visto, nunca nadie había visto, porque la comisión investigadora era reservada. Y aparte son fotocopias, lo que lo hacen más truculento. Y yo, mirando la tele informativa con mi hijo, veo la imagen de mi padre muerto, que yo nunca había visto. Eso fue un electroshock para mí tremendo, y fue ahí donde yo por primera vez, después de pasados los 30, dije, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Porque sentí la necesidad de que tenía que transmitirlo, tenía que hacerlo. Y creo que era no por una cuestión vanidosa, sino por una cuestión de aportar algo. Y eso fue, la verdad, así surgió el documental que hice sobre mi padre, surgió por eso. Siempre por una cuestión subjetiva, íntima. Nunca me planteé voy a ser un luchador. No, nunca pasó eso en mí. Todo fue íntimo y todo fue a partir de cosas íntimas. Sino un comentario, porque aquí hablan de libros, canciones y pelis. Eso ya fue. Esta nueva generación, las películas es para ellos la ópera. Van una vez cada tanto. Tenemos que invadir las redes sociales. Tenemos que tener páginas en Instagram, páginas en TikTok. Es ahí donde se hace el trabajo. Hola, buenas noches. Agradecerles a cada uno, las intervenciones que tuvieron. Muchas gracias. Soy Lala. Y bueno, esto me dispara una cantidad de recuerdos y de vivencias, pero sintéticamente lo que quería comentar que este año son los 40 años del año del 83, donde fue parte de... A partir del 80 empezó la apertura, ¿no? Ustedes lo traían. El año 83 fue Fermental el 1 de mayo. Luego también en la FEU, los estudiantes organizadas, hicimos la CEP, estaba prohibida la FEU, claro. Hicimos la marcha del estudiante, que el lunes se cumplen los 40 años y va a haber una actividad en el Paraninfo de la universidad, con la generación del 83, pero con los y las jóvenes de ahora, que van a tomar también la canción del estudiante de ese momento. Y en esta, Mateo terminaba con El Río de Libertad, y hablaste mucho de Marcos, de tu hermano mayor, y bueno, Marcos fue un puntal de la generación 83, donde tuvo también un accionar muy importante, y el otro día en la Asamblea General del Claustro fue nombrado porque se hizo un homenaje también a él, y como a otros tantos que no están. Y bueno, contarles que está el lunes a las 6 de la tarde esta actividad en el Paraninfo de la universidad, y que es también con las y los estudiantes de ahora de la FEU, así que está bueno si tienen ganas de ir. A las 18. ¿Puedo hacer una pregunta a la academia? ¿Cómo hicieron un homenaje al hermano de Mateo y Mateo no está enterado? Perdón. Creo que no. ¿Es interna? No fue él. Se le hizo. A la generación, ¿no? Claro, porque había el hijo de Flores Mora ahí enojado también. Que no lo habían invitado, digo. Bien. No sé qué pasó. Bueno, si no hay nadie más que quiera participar,
Hay una pregunta al fondo, bien. Bueno, hola. Yo soy Carolina Mosquera, con estas compañeras. Somos integrantes de Fogones de la Memoria y lo que queríamos contar era un poquito eso, en esto de cómo se transmite y qué hacer. En esto de que esto que decía Mariana, yo creo que el zapato nos queda grande a todos y a todas. Creo que la vara es muy alta para todos. Pero bueno, yo creo que lo poco que se haga contribuye y desde ese lugar somos un colectivo de educadoras de primera infancia y de maestras que lo que hacemos es escribir cuentos cortos como nos salen con la historia reciente o usar cuentos que estuvieron prohibidos siempre desde la infancia y que aportan un derecho, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y vamos a a donde nos convoquen, a los barrios, a las cooperativas, a los sindicatos. Y nada, trajimos un libro para entregarle a Mariana porque ya nos comunicamos con ella y en otro momento tenemos uno que cuenta a nuestra manera su historia, con mucho respeto, y espero que se reciba así. Y el de Elena Quinteros, que es el que trajimos para... Y lo que les quería contar es que se llena de gurises, que es un ida y vuelta, que si bien hay un cuento y hay canciones y hay juegos, porque la primera infancia se aprende y se vive jugando y no hay otra manera, nos hacen muchas preguntas, nos cuentan cosas. Bueno, estuvimos en Argentina, en Orleti, y los gurises argentinos tienen mucha información también y es un ida y vuelta. Así que nada, lo que podemos aportar, digamos. Ahí, Santiago. A Silvia. Hola, darles un beso, un agradecimiento y nada, a los que están diciendo que nosotros, desde madres y familiares, los jóvenes los tenemos más que presente, porque son ellos los que, y toda la población, que nos abrazan, que los abrazan a ellos y los vamos a encontrar. Esto te lo cuento a ti, porque no es encontrar solamente los huesos, sino saber la verdad, y esto viene de cada uno de los ciudadanos que ha empezado a plantar una margarita cada vez que viene mayo. Entonces eso es, como a veces dice mi vieja con casi 99, que es gracias a los jóvenes que son los que van pasando la posta y a los artistas en todas las expresiones. Así lo hizo Imagen del Silencio, así se hizo encontrarse con ellos, así lo hacen los cineastas y bueno, los músicos, me estoy olvidando, y cualquier otra expresión. Nada, y yo trabajé con Fogones en Crece y los chiquilines son amorosos como se enganchan. Y no me puedo olvidar de este 20 de mayo, plantando margaritas, una nena de 6 años le contaba a los compañeritos, mientras los papás, los adultos colgaban en el Crece, allá en Flor de Maroñas, las imágenes de nuestros detenidos desaparecidos. ¿Sabes? Yo sé lo que pasa con todos ellos. Están en la oscuridad. Hay que sacarlos. 6 años. Entonces, nosotros, que somos las primeras más dolidos, ¿verdad? Les decimos a todos que sí, que hay que buscar la verdad, porque ellos se lo merecen. Nada. Bueno, muchas gracias Silvia por este aporte. Gracias a todos por estar acá. Yo refuerzo lo que dice Silvia, porque creo que los 20 de mayo cada día hay más jóvenes. Las marchas son cada vez más numerosas y con muchos, cada vez son más la cantidad de jóvenes que pueblan
esa marcha. Nosotros estamos quedando por suerte en minoría. Y creo que también que hay muchos movimientos de jóvenes que a veces no todos conocemos. La misma herramienta que crearon Francesca y Victoria con otras compañeras como Jacarandá, que reúne a varias generaciones y que también es una herramienta de convocatoria, pero también de sanación en algunas cosas, que creo que eso es necesario, porque con todo lo que se dijo hoy, que yo le agradezco, creo Mariana y yo les agradecemos a los 4 de haber generosamente haber contado esas vivencias que son duras, evidentemente, y que tuvieron que tomar distancia para poder decir, ahora arranco, ¿no? O bueno, ¿en qué estoy? Es muy fuerte y está bueno que las próximas generaciones ellos lo vayan transmitiendo, y creo que hay nueva sangre para continuar con esta tarea de memoria. Estoy de acuerdo con lo que dijo César, que tenemos que pensar en nuevas tecnologías. Es verdad, hay que pensar en Instagram, en TikTok, y que ellos continúen esta tarea de recuperar la memoria y de pedir verdad, justicia y reparación. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos el próximo viernes para el foro del rol del cine en la lucha contra el terrorismo de Estado. Y creo que hay algo para tomar ahora acá, si quieren, bienvenidos.